Muy bien, gracias mis hermanas del Zoom y mis hermanos del Facebook. A todos les damos la bienvenida a esta nueva sesión de Tesoros del Cielo. Estamos estudiando en los días jueves el libro de Daniel y estamos en el último capítulo, Daniel capítulo 12. Déjenme, me acomodo a ver que no me duelan nada, ¿verdad? Así que a veces cuando me ven que me estoy moviendo es a lo mejor un poco de dolor en la espalda, pero gracias al Señor vamos mejorando. Gracias por sus oraciones, hermanos, y por su cariño que me bendice grandemente. Daniel capítulo 12, déjenme compartir la pantalla para que puedan ver las notas. Estaba viendo, hermanos y hermanas, que pronto vamos a acabar el libro de Daniel. Cuando eso pase, les voy a poner todo el documento de todos los estudios que están en un solo documento para que se pueden imprimirlo, si desean compartirlo, lo pueden hacer, ¿verdad? Así que am, estamos a punto de acabar el libro. Pienso que para este mes, si el Señor permite y todavía no nos ha llevado, terminaremos el libro de Daniel. Así que Daniel capítulo 12, hoy vamos a ver en los versículos 4 y 9. Esos dos versículos eh, se se complementan el versículo 4 y 9. Así que les voy a leer desde el versículo 2 para recordar lo que hemos visto hasta ahorita del capítulo 12. El título del estudio de hoy es Se sellan las palabras hasta el tiempo del fin. Versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hablando de las resurrecciones, ya hemos estudiado eso, que es un proceso, ¿no? Diferentes categorías. Dentro de lo que se conoce como la resurrección para vida está la resurrección del Señor Jesús, la resurrección de los que tomen parte en lo que se conoce como el rapto, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la gran tribulación. Pero al fin de todas las cosas también habrá una resurrección para muerte que se considera como, se la llama la muerte segunda. Resucitar para morir eternamente es muy triste, ¿verdad? Pero vimos que no es una sola resurrección y que todos entramos ahí, tanto creyentes como impíos o y los salvos y los no salvos. No es una sola resurrección, sino que cada uno a su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias, luego nosotros los que somos de Cristo y al final los que no son de Él, los que van a resucitar para muerte. Como dice aquí, para vergüenza y confusión perpetua. Eso ya lo estudiamos. En la última clase estudiamos el versículo 3 que dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hablamos de las diferentes em, cat- categorías de premiación, ¿verdad? Es cierto, los reconocimientos que van a recibir todos los que han servido al Señor. Hablamos de las diferentes coronas que nos habla la Biblia, ¿verdad? De premiación, ¿no? Aquí en la traducción en español, cuando dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Que van a brillar. Los que reciban esas coronas de premiación van a brillar más que los que no. Pero aquí se tradujo, y los que enseñan la justicia a la multitud. En la traducción en inglés y en el original hebreo se habla de los que logran, no quiero usar la palabra salvar, porque nosotros no salvamos a nadie, el Señor es el que salva, pero habla de los que comparten la justicia, la rectitud de Dios y causan que la gente venga al Señor, es la idea, ¿no? Muchas veces se usa el término salvar.
almas, ¿verdad? Los que salvan almas. Ese es el término que está en el original, hablando de las personas que alumbran la luz, el evangelio de Cristo para que la gente pueda salvarse, ¿no? Hay un premio especial para ese tipo de personas. Y en eso nos quedamos la semana pasada hablando de lo que se conoce como el tribunal de Cristo, que es un lugar de juicio, pero no para condenación, sino para premiación, ¿verdad? Y unos van a tener más galardones que otros. Por eso Pablo decía, yo corro con la idea como de una carrera, ¿no? Olvidando lo que queda atrás, me proyecto al supremo llamamiento, o sea, al rapto, ¿no? Cuando el Señor nos llame. Y corro, ¿verdad? Despojándome de todo peso y de pecado que me asedia, ¿verdad? Para llegar a la meta, ¿no? Esa es una manera muy práctica de estar enfocado, ¿no? No enfocarse en el pasado, en los fracasos, o sino proyectarse a lo que está adelante, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Él dice, yo quiero llegar a la meta, quiero ganarme el premio, ¿no? No quiero ser descalificado, usando el término de los deportes, ¿no? Solo una persona se lleva el premio y todos tienen que luchar y sacrificarse para no perder ese galardón. Pero bueno, ahí nos quedamos la semana pasada a hacer un poquito de resumen y hablar de lo hermoso, ¿no? De ser reconocido, ¿no? Todos queremos escuchar del Señor, bien, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? No, no es algo que el Señor requiere como algo imposible, ¿no? Él da a cada cual de acuerdo a su capacidad, porque Él conoce, ¿no? Los dones que ha dado y va a pedir cuentas de si nos dio poquito, de lo poquito que nos dio, si nos dio más, porque el que es fiel en lo poco, ¿verdad? El Señor le da más porque sabe que va a ser fiel en lo mucho también. A veces pensamos que eh, la fidelidad se demuestra en hechos grandes, ¿verdad? No, pero en lo pequeñito es lo que está buscando el Señor, que seamos fieles en lo poco, para que así el carácter, ¿no? Ese crecimiento espiritual se ve en las cosas pequeñas cuando nadie nos está viendo. eh, porque no es por las apariencias, sino es por lo que está en el interior. Bien, hoy vamos a ver en el versículo 4 y el versículo 9 la idea es de que se sellan, esta profecía que se le da a Daniel, se sella hasta el tiempo del fin. Y ese es el título, se sellan las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Y el versículo 4 lo confirma. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muy importante cómo Dios enfatiza aquí a quién le está hablando, es al profeta Daniel. ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos modernos, como en los 1900, salió esta teoría de que este libro era tan preciso y tan exacto que Daniel no lo pudo haber escrito 600 años antes de que se cumplan las cosas que a él se le reveló. Por ejemplo, lo del reino de Persa, lo del reino griego, ¿verdad? Con tanta precisión, decían, no, tiene que haber sido alguien que vivía en esos tiempos, 400 o 600 años después de Daniel, pero usó el nombre de Daniel. Pero aquí, y no solamente aquí, pero hasta el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo, como dijo Daniel, hace ese énfasis, ¿verdad? Así que vemos las escrituras se confirman a sí mismas, aunque salgan supuestos maestros, eruditos, modernos que cuestionan la veracidad o la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y el que la escudriña encuentra la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Así que aquí el ángel hace esa distinción. Tú, Daniel, el profeta, cierra.
las palabras y sella el libro, ¿no? En esos tiempos acostumbraban a poner cera, ¿verdad? El Apocalipsis nos habla también de sellos, ¿no? Era como los pergaminos, los rollos, no eran libros como nosotros, ¿verdad? Pero le llamaban libros, eran rollos, ¿verdad? Y le ponían cera derretida y lo ponían un sello y se cerraba ese libro, nadie lo podía abrir. Y esa es la idea que se le está diciendo a Daniel, no, cierra esta profecía porque no, lo que se está diciendo en este último capítulo no se va a dar, lo de las resurrecciones, para el pueblo de Israel, para, o sea, los santos de la gran tribulación, los que resuciten a condenación, la premiación, todo eso no se va a dar hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Y dice aquí, este versículo 4 seguimos, dice, muchos correrán de aquí para allá. Esa em, traducción, que muchos correrán de aquí para allá, es una sola palabra en el hebreo y es la palabra shut. Eso quiere decir, eso se tradujo como correrán de aquí para allá, pero ahorita vamos a ver dónde más se ve en las escrituras esa palabra hebrea y a lo que quiere decir, ¿verdad? Dice, y la ciencia se aumentará. Ahí acaba el versículo 4. Muchos van a andar de aquí para allá, dice, y este, el conocimiento aumentará. El versículo 9, ahí mismo en Daniel 12, dice, él respondió, hablando del ángel, le dijo, anda, Daniel, otra vez, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué le dice esto a Daniel, el profeta? Porque Daniel deseaba descubrir el significado de estas profecías, de esta revelación, ¿no? Como le pasó en las profecías anteriores. Miren, en el capítulo 7 28 que ya estudiamos, a Daniel dice, aquel fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Está hablando de la profecía de estos reinos que vendrían, ¿no? El reino persa, el reino griego, ¿no? Que se ven como en visión de ciertas bestias o animales peleando, ¿verdad? Y Daniel estaba eh, sorprendido, estaba confundido, tanto que le afecta físicamente, ¿no? Empalidece, ¿no? Como que se le va el aliento, ¿no? ¿Qué es esto, no? No entendía, estaba sellado para él estas palabras, ¿no? Daniel 8 lo mismo, dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Es importante entender esto, que la revelación que Dios da es de una manera progresiva, ¿no? Cada vez nos dio más información el Señor hasta que se terminó lo que se conoce como el canon, como la medida, la regla de anuncios, ¿verdad? De revelación. Y nosotros en nuestros tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, tenemos más entendimiento que Daniel. Es algo interesante porque a Daniel se le reveló hasta cierto punto, pero vinieron más revelaciones, incluyendo la venida de nuestro Señor, que es la culminación de todas las profecías. Del Mesías, ¿verdad? En su primera venida, ¿no? Y entonces podemos tener una visión más completa que nosotros podemos ver de aquí para el pasado lo que se anunció y que ya se ha cumplido. Para Daniel todo era futuro. Entonces era como muy espantoso el hablar de que su pueblo iba a sufrir, que su pueblo iba a ser perseguido, que iba a levantarse un gobernante que iba a prácticamente aniquilar casi por completo al pueblo de Israel. Y estamos hablando de un tercer holocausto, ¿verdad? Así que nosotros podemos entender mejor las visiones porque ya tenemos toda la revelación que Daniel no tenía, ¿verdad? Por eso le dijo el ángel, no, séllalo, porque no es para tus tiempos. No te aflijas tratando de descubrir algo que no está para tu generación. Y eso es lo que, donde queremos llegar de este versículo 4 que pareciera
indicar que esa es la interpretación de esas palabras. El Señor Jesús le regañó a los fariseos de su tiempo porque les dijo que ellos no podían discernir los tiempos, ¿verdad? A pesar de que conocían la palabra de Dios. Y en Mateo 16, versículos 2 y 3 se nos dice esto. Mas él respondió, hablando del Señor Jesús, respondiendo les dijo, cuando nos anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hablando de conocer cómo interpretar el clima, ¿verdad? Cuando se ven las nubes de cierto color, se puede decir viene una tormenta, o si se ve de otro color, uno dice, bueno, viene buen tiempo. Ellos podían discernir el tiempo físico, ¿verdad? Pero el Señor les dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Estaban cegados, no podían darse cuenta del cumplimiento de las profecías, ¿verdad? En otras palabras, el Señor requiere que tengamos conocimiento y sepamos interpretar lo que el Señor ya ha revelado de acuerdo a su voluntad, lo que va a pasar en el futuro. Es importante entender las señales de los tiempos, ¿no? Y hay una generación, obviamente, que encaja en lo que el versículo 4 de Daniel nos dice. Noten, se le dijo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y esta es la oración que queremos aplicar a ese entendimiento de las señales de los tiempos del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá, la palabra shoot, y la ciencia se aumentará. Un 99% de los maestros, los eruditas, los pastores dicen que eso que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará es una referencia al avance tecnológico que habrá en los últimos tiempos, porque interpretan el correr de aquí para allá como los viajes espaciales, viajes navales, viajes aéreos, viajes cibernéticos. El avance tecnológico sí tiene un papel especial en los últimos tiempos, pero parece que estos versículos no están indicando esta verdad, aunque esa ha sido la interpretación prevalente, ¿no? De que eso de que muchos correrán de aquí para allá, dicen, bueno, miren, hay autos que Daniel a lo mejor vio las autopistas, los freeways y vio que la gente se mueve de aquí para allá, o vio los aviones y vio que se movía la gente de aquí para allá. Pero, y ahí añaden y dice, y lo de la ciencia se aumentará, es de que habrá mucho conocimiento, habrá mucho acceso a información, ¿verdad? El Internet ha ayudado para esto. Y como digo, obviamente la tecnología, y sí lo vamos a ver, como la Biblia habla de que la tecnología va a ser usada en los últimos tiempos en diferentes áreas, ¿verdad? Pero pareciera, como digo, que esto no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque la palabra shoot, esta palabra hebrea que dice muchos correrán de aquí para allá, solamente se encuentra en otro versículo en la palabra, en la Biblia, y está en el libro de Amós, otro profeta. Se lo llama por ser el libro pequeño, se le conoce como profetas menores. Hay los profetas mayores, Daniel, y lo único que quiere decir es que los libros son más grandes. No quiere decir que tienen más importancia el uno que el otro, sino, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel son libros de muchos capítulos y por eso se le llama profetas mayores. Pero hay libros de pocos capítulos, dos, tres capítulos chiquitos, que se pueden leer casi todos los profetas menores en una sentada, ¿no? Eso es, el libro de Amós es uno de los profetas menores. Entonces, el libro, este profeta Amós, am, usa esa palabra shoot, pero vemos el contexto, que lo que significa esa palabra. Dice el versículo 12 del capítulo 8, e irán errantes de mar a mar
desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová. Toda esa oración que se traduce para nosotros buscando la palabra de Jehová es la palabra shut. Nos habla de analizar, como descubrir la palabra, como leerla de cabo a rabo, decimos a veces, ¿verdad? O sea, estar buscando, aquí dice, por eso se traduce así, buscando palabra de Jehová. Y esa es la palabra que Daniel usa acá. Muchos correrán de aquí para allá. Entonces, el hermano Andy Woods, que es uno de los pastores que ah, me han ayudado como base para los estudios que yo les comparto, ¿verdad? Él dice que eso de correr de aquí para allá no es una referencia a los viajes modernos, sino a esa generación que va a estar buscando la palabra de Dios para descubrir el cumplimiento en los tiempos del fin de lo que va a pasar. O sea, hay un conocimiento más abierto del que recibió Daniel. Y nosotros estamos en una generación donde mucho se habla del tiempo del fin, porque ya tenemos la revelación completa, podemos saber más que Daniel, es la idea, ¿no? Por eso dice, y la ciencia aumentará, el conocimiento de la palabra de Dios en cuanto a las cosas del fin son eh, entendidas más correctamente, ¿verdad? O esa revelación está más abierta, ¿verdad? Y eso nos lleva a hablar un poquito de los diferentes métodos de comunicación que usa el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablamos de la revelación, la inspiración y la iluminación. Y pareciera ser que este versículo 4 de Daniel habla de la iluminación, que es esa habilidad de discernir, de entender la palabra de Dios más claramente, que los mismos profetas que buscaban y trataban dice que inquirían, analizaban, trataban de descubrir qué significaba, pero no les fue revelado porque no era para el tiempo de ellos, ¿verdad? Pero nosotros hemos avanzado en el tiempo y estamos en el tiempo del fin, entonces podemos tener un mejor entendimiento, la iluminación, eso es lo que da el Espíritu Santo para captar, ¿verdad? Y conectar la palabra de Dios con los tiempos que estamos viviendo. Es tan ¿cuál es la palabra? Relevante. La palabra de Dios es relevante para nuestras vidas. No es un libro muerto, un libro viejo, un libro anticuado. Es un libro vivo, un libro que nos escudriña. Dice que cuando uno lee la palabra, el Señor está revelándonos, iluminándonos, sería la palabra correcta en sí. Muchos usamos la palabra revelación, pero la revelación es el método de comunicación del Espíritu Santo directo a los profetas, a los apóstoles, fue algo que se dio en el pasado, ¿verdad? Aunque nosotros tendemos a usar esa palabra, pero revelación es el dar información de una verdad eh, oculta, pero que se revela, se empieza a abrir a cierto individuo la revelación, ¿verdad? Eso se conoce como cuando Dios hablaba directamente a los profetas, ¿verdad? Y después los inspiraba. Ese es el otro método. La inspiración es poder escribir lo que está siendo revelado de una manera eh, impecable, sin falla. Dios, el Espíritu Santo hacía esto, les revelaba la verdad y los inspiraba para que puedan escribir, no se olvidaban. Acuérdense que a veces dice libros enteros, ¿no? De historias y todo, sin contradicción en los pergaminos originales, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos traducciones, ¿verdad? Gracias a Dios no se tiene el original porque mucha gente haría idolatría de una de tener el original y tal vez se pudiera decir, ¿no? ¿Qué pasa si alguien viene y quema el original? Bueno, se pierde
¿verdad? Pero como tenemos, si alguien quema una copia, tenemos muchas miles y miles de copias originales del original, ¿verdad? Y la Biblia es el único libro que tiene decenas de miles, si no cientos, por decirlo así, de copias, y tan cercanas a los acontecimientos que otros libros literarios o otras obras literarias que nadie pone en tela de duda. Por ejemplo, el Shakespeare y todas estas, son contadas las copias que hay, son como 5, 10, 12, no pasa de una decena, y fueron escritas siglos después de, de la vida del autor. En cambio, la Biblia se escriben, las copias que se han encontrado están muy cerca del original, de la vida del autor, ¿verdad? Como en el caso del Nuevo Testamento, son como 30 años, 35 años después. O sea, era durante la misma generación que habla de veracidad y de cercanía a los hechos, ¿no? Que em, es algo maravilloso tener, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es de la iluminación. Llegar a un punto en que se empieza a entender las escrituras, a un nivel superior, porque ya estamos con toda la revelación, ya se dio completa, como dice aquí Judas capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, ya se dio tiempo pasado, no es que estamos esperando una nueva revelación. Por eso es importante los términos que usamos, ¿verdad? Lamentablemente se ha hecho muy común decir, oh, Dios me reveló algo, pero eso es algo que un método de comunicación que Dios usó. Lo que deberíamos decir es Dios me iluminó para entender la revelación, ¿verdad? Pero hay muchas porciones bíblicas donde se dice ya se cerró, lo que la revelación fue progresiva, cada vez iba dando Dios más información acerca de su plan perfecto del reino que vendría, el Mesías, el Cristo, el ungido, que nos libertaría de la muerte, del pecado y de lo que viene al mundo, nos rescata de la esclavitud, de un sistema diabólico, ¿verdad? Para introducir su reino. Todo eso se va revelando progresivamente hasta que ya se tiene toda la revelación. Y Judas exhorta, ¿no? Defendamos lo que ya se nos ha dado, ¿verdad? No, ya la fe fue completada, ¿verdad? La doctrina, la fe vendría a ser las enseñanzas han sido dadas una vez ya para siempre. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, se nos anticipa proféticamente, ¿no? Que vendrían hombres que niegan la palabra de Dios y se inventan cosas para libertinaje, ¿no? Para eh, cambiar la gracia, que es el regalo de Dios, y eso es tan real. Vemos sectas y vemos denominaciones modernas, ¿no? Que dicen, no, tú vive tu vida, haz lo que quieras, si eres salvo, siempre serás salvo, haz lo que hagas, ¿verdad? Ah, promueven el libertinaje, no la obediencia que viene como resultado de tener a la presencia de Dios en la vida, ¿no? Vidas cambiadas, vidas transformadas, porque somos nuevas criaturas a través de la fe en Cristo, ¿no? Pero esto se anunció, pero el punto que quiero llegar es de que la revelación ya fue dada, ¿no? Ya se dio, lo que se anuncia en el versículo 4 de Daniel es la iluminación que tendrían las generaciones subsiguientes, ¿no? Especialmente la última generación en los tiempos del fin, de entender eh, que ya estamos,
casi al último de la existencia de lo que Dios ha anunciado. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también habla de esta realidad de que se sellan las profecías, ya se acabó la revelación. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, ¿no? Hablando de muchas sectas, casi todas han surgido porque alguien dice, Dios me reveló algo, algo nuevo, ¿no? Y escriben un libro nuevo y empiezan a hacer a un lado la palabra de Dios porque le ponen más énfasis a la nueva revelación, ¿verdad? Pero Dios dice, si vas a añadir, o sea, si quieres empezar el Apocalipsis, se acaba en el capítulo 22. Si alguien dice, bueno, yo voy a escribir un Apocalipsis capítulo 23, nueva revelación, hay un juicio de maldición a esa persona, ¿verdad? Y aún Pablo decía, yo les digo llorando, si viene alguien con otra doctrina, con otro evangelio, con otro libro que se inventa, ¿verdad? Y vemos cómo es algo tan real y tan triste, ¿verdad? Que grandes religiones, ¿no? Siguen a hombres que dicen tener revelación nueva, ¿no? Cuando la palabra muy enfáticamente dice, ¿no? Esto es condenado por Dios y es el peligro que va a venir en los tiempos del fin. Segunda de Pedro dice en el capítulo 1, versículo 21, hablando de esta carta que escribe el apóstol Pedro, uno de los fundadores, el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no es que se me antojó, que yo vi algo y siento que esto es lo que Dios me está diciendo. Acuérdense que el enemigo también puede hacer obras de engaño. Ese es modo de operación, ¿verdad? El enemigo es mentiroso, engañador, ¿verdad? Y se viste como ángel de luz. Noten que casi las religiones que surgieron, por ejemplo, los musulmanes, un ángel se le apareció a Mahoma, mormones, un ángel se le apareció a José Smith. Casi todas las diferentes religiones hablan de una extra revelación, extra bíblica, ¿verdad? De una aparición. Y el Señor nos dice en la palabra a través de los apóstoles, Pablo mismo dice, si yo o un ángel del cielo viene con otro evangelio o con otra revelación, no le creáis, ¿verdad? Es muy enfático, ¿no? Por eso hablar de revelación moderna es, entiendo lo que queremos decir, ¿verdad? Que una iluminación sería la palabra correcta, decir, un entendimiento más claro de lo que ya está escrito, de lo que ya está revelado, ¿verdad? Así que eh, estoy de acuerdo con esa interpretación del pastor Andy Woods, que debido a esa palabra hebrea, shut, que quiere decir un entendimiento, ¿verdad? La gente, lo que él está diciendo, que va a ir de aquí para allá en las escrituras, ¿verdad? Van a abrir los pergaminos y a estar analizando estas profecías y van a tener un conocimiento superior porque ya está todo revelado, ¿verdad? Es más fácil entender cuando ya tenemos todas las escrituras, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el 99% de los maestros que han enseñado que esto se refiere a los viajes eh, modernos, ¿verdad? De diferentes categorías, sea eh, espaciales, sea terrenales, sea aéreos o viajes marítimos, ¿no? Que no tengan que ver con el avance de la tecnología que la Biblia también predice. Y el tiempo se va muy rápido, hermanos, pero quisiera hablar un poquito de la tecnología que sí juega un papel importante en los tiempos del fin. Pero ya explicamos el versículo 4 y el versículo 9 de Daniel 12 y si el Señor permite, ya nomás nos queda el último pedazo de profecía que habla de el tiempo de la gran tribulación, que son los últimos 7 años de la existencia humana como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Así que en eso nos vamos a quedar tal vez
un par de clases para terminar el libro de Daniel y pero hablando de la tecnología y el papel importante que juega en los tiempos del fin, sí, déjenme hablarles un poquito aquí. Las señales de los últimos tiempos podemos asignar 7 categorías súper importantes para cuando hablamos de los tiempos del fin. Eh, ¿Qué va a estar en juego durante ese tiempo, ¿no? De los tiempos finales que habla la Biblia? Bueno, número uno, Israel. Y estamos viendo cómo Israel surge desde 1948 como una nación. Antes de 1948 no se podía decir que era el tiempo del fin, pero ya empezando que Israel, la relevancia del papel que juega Israel en los últimos tiempos, podemos decir que estamos en las últimas generaciones, ¿verdad? Dicen que una generación puede durar, unos dicen 40, otros dicen 80 años. Israel cumplió el año pasado, parece que cumplió 75 años, si mis matemáticas están bien, pero bueno, Israel es uno de los puntos relevantes de los últimos tiempos. La política internacional, ahorita todo se habla de términos globales. La pandemia, esto aceleró el uso de todo global, todo hablando de economía global, hablando de imposiciones políticas, ¿verdad? Globalmente, el papel de las Naciones Unidas juega algo muy importante ahí en los tiempos del fin, ¿verdad? La número cuatro, la tecnología juega un papel importante en los tiempos del fin. La espiritualidad, hablando de el desencadenamiento de actividad satánica, se están viendo cosas que una generación pasada jamás se hubiesen imaginado que se considere normal o se considere aceptable, ¿verdad? Porque hay mucha actividad espiritual. Cuando hablamos de espiritual estamos hablando de no solamente de ángeles del Señor, pero de demonios. Hay cosas que no podemos explicar que no son normales de pensamiento, ¿no? Que los gobernantes piensen, por ejemplo, que esté bien hacer leyes que permitan matar a un bebé que ya haya nacido, como se ha procurado aquí legislar, que se maten a niños que ya hayan nacido hasta 28 días después de haber nacido, ¿verdad? Y viendo cómo hay las filosofías de pensamiento de cada partido, ¿verdad? Ahorita el énfasis en matar a los niños es algo como ya no es ni siquiera se disimula, ¿verdad? Porque tratan de disimular diciendo, bueno, es derecho de la mujer, pero ya no es ni el cuerpo no se habla de ella, sino de otra criatura, pero cosas increíbles, ¿no? Que se piense que es aceptable, ¿no? Pero eso habla del movimiento, como la influencia satánica, demoníaca, ¿no? En las filosofías humanas, en las doctrinas humanas, en los gobiernos, cuando se habla de hacer a los padres a un lado, ¿verdad? Y que los hijos agarren desde chiquitos, ¿verdad? Habla de rompimiento de las estructuras que Dios ha establecido, ¿no? Matrimonio, familia, hijos, ¿verdad? Ahora se habla de que la familia es una ideología sociológica, ¿verdad? O sea, no es algo que Dios hasta hace poco, en estos días, hubo una gran controversia porque una periodista acusó a los cristianos de ser lo que ahora llaman cristianos nacionalistas. Dice, esta gente cree que los derechos a la vida y los derechos a la libertad y los derechos a la felicidad son dadas por Dios. Dice, ellos no creen que el gobierno es el que tiene que dar esto, porque eso es lo que dice la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que tenemos derechos inalienables que se consideran este, eh, entendidos que nuestro creador nos ha dado esos derechos a la vida, a la libertad
y a perseguir o a seguir la felicidad. Pero dicen, no, eso es locura, creer que Dios, un creador, da derechos a la vida. Nosotros, el gobierno, es el que tiene que determinar quién vive y quién no, quién estorba y quién no nos estorba. El gobierno es el que tiene que determinar quién puede ser feliz y quién no. Si le quitamos dinero a este y se lo damos al otro, el gobierno es el que tiene que limitar las libertades, cosa que va contrario con la palabra de Dios, pero ese es el movimiento espiritual que hay en esta última generación de los últimos tiempos, donde a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno, pero esa es una evidencia de que estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y ese era el punto 5. Otro punto es la sociedad, ¿verdad? Que va de la mano con la espiritualidad, perdón, con la espiritualidad, ¿no? Una sociedad en tinieblas, ¿verdad? Donde ya no hay preocupación por el prójimo, sino es todo materialismo, hay egoísmo, hay una gran tristeza, ¿no? Ver el decaimiento de imperios en sí por la sociedad ya tan contaminada, ¿verdad? Y el punto 7 es el entendimiento de profecías bíblicas. Entonces vemos ministerios que más se están enfocando en lo que va a pasar en los tiempos del fin, vemos pastores más em, conscientes de enseñar al pueblo de cómo prepararse, saber que están en los caminos del Señor, que son salvos, saber que tienen la gracia de Cristo en sus vidas, que están seguros de su salvación. Y eso es importante porque estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces vemos esos 7 puntos que son relevantes y son muy, reales para los tiempos del fin, ¿verdad? Y tal vez ya no me da el tiempo para hablar en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Como la Biblia nos habla de que va a venir un gobierno que va a marcar a la gente, ¿no? Y vemos la elaboración de chips, gente que ya se tiene chips hay en los animales, chips hay en ciertos trabajadores, se han puesto chips en la mano para otras actividades que es fácil decir, pongámonos uno para que ya no tengamos que usar tarjetas de crédito, se acaba ¿cómo se llama cuando dice cuando hay dinero, eh, así, no de tarjeta, sino como ay, se me va la palabra, en efectivo, ¿verdad? Ya va a llegar un momento en que se va a quitar esto para poder que todo el mundo esté conectado económicamente, ¿verdad? Y no está muy lejos, ¿verdad? Se ha hablado de chips en el cerebro y Elon Musk hace como 2 semanas, el primer ser humano que ya tiene un chip en la cabeza, pero eso es para tratar de comunicar los pensamientos a una computadora, algo que pareciera fabuloso, ¿verdad? Para las personas que están paralizadas, ¿no? Que puedan comunicar sus pensamientos a través de estos chips, pero habla del avance de la tecnología. También la tecnología en cuanto a satélites y televisión, el Apocalipsis habla de que cuando vengan dos testigos del Señor a Israel, los van a matar y todo el mundo los va a ver. Esto no se podía entender hace 50 años atrás, 70 años atrás, cuando la televisión, no había el avance tecnológico en cuanto a satélites. Ahorita es fácil, se ve en segundos lo que está pasando al otro lado del mundo, ¿verdad? Así que vemos que la Biblia ya ha pronosticado todo esto, profetizado el avance de la tecnología en la economía, la propagación de los medios sociales, ¿verdad? Esto que nos podamos ver de un país a otro. Hay mucha tecnología. Y en cuanto a las armas de destrucción masiva, también la Biblia nos habla de destrucción a nivel global, ¿verdad? Y pues vivimos en un tiempo donde se hablan de bombas biológicas, bombas químicas, bombas nucleares, bombas de diferentes categorías. Y les voy a leer nomás 3 versículos rápidamente para concluir. Zacarías 14:12, miren lo que
al profeta Zacarías se le habla de una destrucción masiva. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. El nombre de Jerusalén y de Israel está en la palabra de Dios miles de años atrás, aunque los tiempos modernos y las universidades quieran negar que Israel ha existido y decir ellos están invadiendo esa tierra. Israel ha estado ahí desde hace 3000 años atrás y aquí el Señor dice, los que luchen, peleen contra Jerusalén, esta es la plaga que les va a venir. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. O sea, como que reciben una bomba nuclear, se van a derretir los ojos, la lengua, su piel se les va a derretir. Está narrando una posible bomba nuclear, ¿verdad? Y estamos en tiempos de guerra, o sea que la Biblia ya nos está anunciando que va a venir una destrucción mayor, ¿verdad? Pero claro, los que vivieron hace 100 años atrás no entendían cómo puede pasar esto. Que se derritan los ojos, que se derrita la lengua, que se les derrita. Nosotros ya sabemos por las bombas nucleares que cayeron en Hiroshima, ¿verdad? Las consecuencias en el mundo y en el cuerpo del individuo, lo que pasa. Pero se nos está hablando de una tecnología de armas de destrucción en masa. Isaías 13:12, el profeta Isaías anuncia que va a venir un tiempo en que el ser humano va a ser escaso en la tierra, ¿verdad? Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. O sea, ya hablamos en capítulos anteriores de que en el tiempo del anticristo, en esos 7 años, que vamos a hablar un poquito más de la gran tribulación en las clases subsiguientes, que habla de mucha destrucción nuclear, ¿verdad? De billones de gente va a morir durante esos 7 años que la Biblia nos anuncia, pero vemos el uso de la tecnología del hombre para destruirse a sí mismo. Y terminamos con las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:21 y 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿verdad? Hablando de Israel. En este tiempo el Señor Jesús no está hablando de la iglesia, sino del pueblo de Israel y de los que se van a salvar durante el tiempo de esa gran tribulación. Pero vemos cómo la Biblia anuncia, ¿no? El avance tecnológico en diferentes áreas, ¿verdad? Así que sí es muy importante, ¿no? El versículo 4 de Daniel, si queremos interpretarlo como el avance de la tecnología y el avance de la ciencia, el conocimiento, sí tiene su lugar la tecnología en los últimos tiempos. Sin embargo, pues es también interesante analizar lo de la revelación progresiva y cómo la iluminación de las escrituras a los individuos, a los creyentes durante los últimos tiempos va a ser evidente, ¿no? Poder entender lo que Dios nos comunicó a través de sus profetas y cuán relevante y cuán real, vivo y verdadero es esta palabra, esta revelación para nuestros días, ¿no? Para valorar lo que Dios nos está tratando de comunicar y cómo en su amor está tratando de alcanzarnos para que no tengamos parte en esa segunda resurrección de muerte, que es una resurrección para los que han rechazado el plan de salvación de Dios a través de su Hijo, ¿verdad? Que no han visto a Jesús como su Mesías, como el Rey prometido que pronto viene a establecer su reino y a salvarnos de ese gobierno malévolo y diabólico que va a abarcar todo el mundo, ¿verdad? Así que sí, anuncios dramáticos, tristes y lamentables, pero sí el anuncio de una esperanza que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Así que vamos a terminar con una oración y a darle gracias al Señor porque nos permite en nuestros tiempos, ¿verdad? Entender su palabra.
más claramente. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das y por la tecnología que has permitido, Señor, que nos une de diferentes lugares, de diferentes tiempos. Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra y conocerte mejor, ver tu gran misericordia, tu gracia al proveer una solución para la humanidad. Gracias, Señor, por Jesús, que vive una vida perfecta y sufre nuestro castigo para que nosotros no suframos, Señor. Gracias a que nos libras de lo que viene, Señor, y preparas un lugar para nosotros y prometes que ni aun la muerte nos puede separar de ti, porque tenemos el Espíritu de Jesús que también nos resucitará tal como lo hizo con Jesús. Que esa fe sea impulsada, sea avivada en nuestras vidas, Señor, para adorarte, para eh, vivir vidas gratas, vidas de obediencia y de honor para tu nombre, Señor. Gracias porque podemos entender tu palabra, Señor, tu palabra bendita que nos corrige, que nos protege, nos equipa para toda buena obra. Te amamos, Señor. Gracias por tus siervos, los profetas, los apóstoles, Señor, los pastores, los maestros, los evangelistas, Señor, que los usas tú, Señor, para alcanzar al perdido, para dar esa iluminación en un mundo de tinieblas, en un mundo de dolor, en un mundo de desesperanza y desconsuelo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que revela tu palabra, Señor, inspiró a los hombres a que la escribieran, Señor, y ahora tenemos una evidencia de que tú existes, de que tú todo lo sabes, de que tú todo lo puedes y que tú triunfas, Señor, al final. No hay nada que te detenga, tú eres el único Dios verdadero, el Santo de Israel. Santo, 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 Señor. Te bendecimos, te adoramos y te esperamos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Sálvanos de lo que viene. Osana en las alturas, Señor. Sálvanos ahora. Todo eso te pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.